Hola, mi nombre es Aranzazu Cortés Reyes y hoy voy a hablarles de la anatomía del sistema urinario. Comenzaremos hablando de los riñones. Los riñones tienen una forma de alubia. Son retroperitoneales en la región posterior del abdomen. Están situados en el tejido conjuntivo extraperitoneal, laterales a la columna vertebral. En la posición de decúbito supino, los riñones van de la vértebra T12 a L3, siendo el riñón derecho un poco más bajo que el izquierdo, dado su relación con el hígado. Aunque ambos tienen un tamaño y forma parecidos, el riñón izquierdo es discretamente más largo y estrecho que el derecho y se encuentra más cerca de la línea media. La cara anterior del riñón derecho se relaciona con muchas estructuras. Algunas se encuentran separadas del riñón por una capa de peritoneo y otras están en contacto directo con él. La glándula suprarrenal derecha cubre una pequeña porción del polo superior. Hacia abajo encontramos gran parte de la cara anterior en contacto con el hígado y separada de él por una capa de peritoneo. En la parte interna, la porción descendente del duodeno es retroperitoneal y está en contacto con el riñón. La cara lateral del polo inferior renal está en contacto con el ángulo cólico derecho y la cara interna está cubierta por una porción de intestino delgado intraperitoneal. La cara anterior del riñón izquierdo también se relaciona con muchas estructuras, unas separadas por peritoneo y otras en contacto directo. La glándula suprarrenal izquierda cubre una pequeña porción del polo superior en la cara interna. El resto del polo superior está cubierto por el estómago intraperitoneal y el vaso. Inferiormente, el páncreas extraperitoneal cubre la porción media del riñón. La mitad inferior de la cara lateral del riñón está cubierta por el ángulo cólico izquierdo y el inicio del colon descendente, así como la cara medial por segmentos del yeyuno intraperitoneal. Posteriormente, los dos riñones se relacionan con estructuras similares. Superiormente está el diafragma e inferiormente en dirección lateral se encuentran los músculos psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. El polo superior del riñón derecho es anterior a la costilla 12 y el del izquierdo es anterior a la 11 y 12. La cavidad pleural y en concreto los senos cosodiafragmáticos son posteriores a los riñones. Los vasos y nervios subcostales y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal también pasan posteriormente a los riñones. Los riñones están envueltos por una estructura única de fascia y grasa, y en contacto con ella, inmediatamente por fuera de la cápsula renal, se encuentra un acúmulo de grasa extraperitoneal, la grasa perinéfrica o también llamada grasa perirrenal o cápsula adiposa, que rodea completamente al riñón. Englobando la cápsula adiposa hay una condensación membranosa de la fascia extraperitoneal llamada fascia renal. Las glándulas suprarrenales están también incluidas en este compartimiento facial, habitualmente separadas de los riñones por un tabique delgado. Cabe recalcar que la fascia renal debe abrirse en cualquier intervención quirúrgica que se quiera hacer sobre el riñón. Las hojas anterior y posterior de la fascia renal se unen en el borde lateral de los riñones. Esta hoja fusionada puede unirse a la fascia transversalis en la pared lateral del abdomen. Superiormente, las glándulas suprarrenales se unen con las hojas anterior y posterior de la fascia renal y se confunden con la fascia que cubre el diafragma. En la parte interna, la cara anterior de la fascia renal continúa con los vasos en el ilio y se une al tejido conjuntivo relacionado con la aorta abdominal y la vena cava inferior. En algunos casos, esta cara anterior puede cruzar la línea media y fundirse con la del otro lado. La hoja posterior de la fascia renal pasa entre el riñón y la fascia que cubre el músculo cuadrado de los lomos, hacia la parte interna, y se une con la fascia que cubre el músculo psoas mayor. En la parte inferior, las dos hojas de la fascia renal cubren los uréteres. Además de la grasa perinéfrica y de la fascia renal, hay una capa más externa de grasa paranéfrica, llamada grasa pararrenal o cuerpo adiposo pararrenal, que completa las grasas y fascias del riñón. Esta grasa se dispone por detrás y a los lados de ambos riñones. Ahora hablaremos un poco de la arquitectura renal. Los riñones tienen una superficie lisa anterior y posterior cubierta por una cápsula fibrosa que se despega fácilmente, en excepción de los riñones enfermos, en la cual es muy difícil. El ilio renal se sitúa en el borde interno de los riñones y es una hendidura vertical por la que entran y salen del parénquima renal los vasos linfáticos y los nervios renales. El ilio se continúa internamente con el seno renal,
La grasa perinéfrica se introduce en el ilio y los senos renales y rodea todas las estructuras. El riñón consta de una corteza renal externa y una médula renal interna. La corteza renal es una banda continua de tejido claro que rodea totalmente a la médula renal. La corteza renal se prolonga formando columnas renales hacia la cara interior del riñón y divide la médula renal en conjuntos de tejido de forma triangular, a lo que se le llama pirámides renales. Las bases de las pirámides renales miran a la corteza renal y el vértice de cada pirámide apunta hacia dentro del seno renal. La proyección apical, o también llamada papila renal, está rodeada por el cáliz menor. Los cálices menores reciben orina y son las porciones proximales del conducto que formará el uréter. En el seno renal, varios cálices menores se unen y forman un cáliz mayor, y 3 o 4 cálices mayores confluyen en la pelvis renal, que es el extremo superior en forma de embudo de los uréteres. El riñón está irrigado por una gran arteria renal única, rama lateral de la aorta abdominal. Habitualmente sale inmediatamente inferior al origen de la arteria mesentérica superior entre las vértebras L1 y L2. El origen de la arteria renal izquierda suele ser un poco más alto que el de la derecha, y la arteria renal derecha es más larga y pasa posterior a la vena cava inferior. La arteria renal se divide cerca del ilio renal en ramas anterior y posterior, que irrigan el parénquima renal. Son frecuentes las arterias renales accesorias. Nacen en la cara lateral de la aorta abdominal, superior e inferiormente a la arteria renal primaria. Entran en el ilio con la arteria primaria o entran directamente en el riñón por otro punto y se les llama arterias extrailiares. Las venas renales izquierda y derecha se forman por la confluencia de venas renales, van anteriores a la arteria renal. Es importante considerar que la vena renal izquierda, más larga, cruza la línea media por delante de la aorta abdominal y por detrás de la arteria mesentérica superior, y que en caso de un aneurisma de estos vasos podría ser comprimida. El drenaje linfático de los riñones es hacia los nódulos lumbares, o también llamados nódulos aórticos, alrededor del origen de la arteria renal. Ahora hablaremos de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares que transportan la orina de los riñones a la vejiga. Continúan con la pelvis renal en la parte superior, que es una estructura en forma de embudo en el seno renal. La pelvis renal se forma por la confluencia de 2 o 3 cálices mayores, que a su vez están formados por la confluencia de varios cálices menores. Los cálices menores rodean una papila renal. La pelvis renal se estrecha al pasar por el ilio renal y continúa con el uréter en la unión uretopélvica. Inferiormente, los uréteres descienden en situación retroperitoneal y en la cara interna del músculo psoas mayor en el reborde de la pelvis. Los uréteres cruzan al final de la arteria ilíaca primitiva o el principio de la arteria ilíaca externa, entran en la cavidad pélvica y siguen hasta la vejiga. Los uréteres están comprimidos en 3 puntos en su recorrido. El primer punto es la unión uretopélvica. El segundo punto es donde el uréter cruza los vasos ilíacos primitivos en el reborde de la pelvis. Y por último, el tercer punto es donde los uréteres penetran en la pared de la vejiga. Los cálculos renales pueden quedar atascados en estas zonas de estrechamiento. Los uréteres, en su descenso hacia la vejiga, reciben ramas arteriales de los vasos adyacentes. Las arterias renales irrigan el extremo superior. La parte media recibe ramas de la aorta abdominal, las arterias testicular u ovárica y las arterias ilíacas primitivas. En la cavidad pélvica, los uréteres están irrigados por una o más arterias de ramas de la arteria ilíaca primitiva. En todos los casos, las arterias que llegan al uréter se dividen en ramas ascendentes y descendentes, que forman anastomosis longitudinales. El drenaje linfático de los uréteres es superponible a la circulación arterial. La linfa drena la porción superior de los uréteres en los nódulos aórticos laterales, la porción media de los uréteres drena de los nódulos de los vasos linfáticos primitivos, y la porción inferior drena en los nódulos linfáticos de los vasos ilíacos internos y externos. La inervación del uréter procede de los plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e hipogástrico inferior a través de nervios que siguen el recorrido de los vasos sanguíneos. Las fibras eferentes viscerales son simpáticas y parasimpáticas, y las fibras eferentes viscerales llegan a los niveles medulares de T11 a L2.
El dolor uretral, que se debe generalmente a distensión uretral, está referido a las zonas cutáneas correspondientes a T11 y a L2. Estas zonas abarcan las paredes anterior y lateral del abdomen, por debajo de las costillas y por encima de la cresta ilíaca, la región púbica, el escroto en hombres, los labios mayores en mujeres y la cara anteroproximal del muslo. Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están en contacto con los polos renales superficiales. Constan de una corteza externa y una médula interna. La glándula derecha tiene forma de pirámide, mientras que la glándula izquierda tiene forma de semiluna y es un poco más grande. Anterior a la glándula suprarrenal derecha se encuentra parte del lóbulo hepático derecho y la vena cava inferior, mientras que anterior a la suprarrenal izquierda lo están parte del estómago, el páncreas y en algunos casos el vaso. Algunas regiones del diafragma son posteriores a las dos glándulas. Las glándulas suprarrenales están rodeadas por la grasa perinéfrica e incluida en la fascia renal, separada del riñón por un tabique fino, como ya había sido mencionado. La circulación suprarrenal. La irrigación arterial de las glándulas suprarrenales es abundante y procede de tres fuentes. Las arterias frénicas inferiores bilaterales, en su trayecto ascendente desde la aorta abdominal, dan numerosas ramas, llamadas arterias suprarrenales superiores, a las glándulas suprarrenales. Directamente de la aorta abdominal sale una rama media a las glándulas suprarrenales, llamada arteria suprarrenal media. Y las arterias renales envían ramas superiores a las glándulas suprarrenales, llamadas arterias suprarrenales inferiores. En contraste con esta circulación arterial tan abundante, el drenaje venoso habitualmente es una vena única que sale por el hilio de las glándulas. La vena suprarrenal derecha es corta y entra casi inmediatamente en la cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda se dirige inferiormente y desemboca en la vena renal izquierda. La vejiga urinaria. Es el elemento más anterior de las vísceras pélvicas, aunque se sitúa en su totalidad en la cavidad pélvica cuando está vacía, se expande en sentido superior hacia el abdomen cuando está llena. La vejiga vacía tiene forma de pirámide triangular inclinada, de modo que descansa en uno de sus bordes. Posee un vértice, una base, una superficie superior y dos superficies inferolaterales. El vértice de la vejiga se dirige hacia la parte superior de la sínfisis del pubis, desde su porción superior, una estructura que se conoce como el ligamento umbilical medio. Continúa hasta la pared abdominal de la zona anterior del ombligo. La base de la vejiga tiene forma de triángulo invertido y se orienta en sentido posterior-inferior. Los dos uréteres entran en la vejiga en cada una de las esquinas superiores de la base y la uretra drena en sentido inferior desde la esquina inferior de la base. En su interior, el recubrimiento mucoso de la base de la vejiga es liso y está adherido a la capa de músculo liso subyacente de la pared, a diferencia de lo que sucede en las demás zonas de la vejiga, donde la mucosa está plegada y unida de forma laxa a la pared. La zona triangular es lisa y queda entre las aberturas de los uréteres y de la uretra en la cara interna de la vejiga y se le denomina trígono vesical. Las superficies interolaterales de la vejiga se sujetan entre los músculos elevadores del ano del diafragma pelviano y los músculos obturadores internos adyacentes por encima de la inserción de dicho diafragma. La cara superior está ligeramente abombada cuando la vejiga está vacía y se hincha hacia arriba a medida de que se llena. El cuello de la vejiga rodea el origen de la uretra en el punto donde se cruzan las dos superficies inferolaterales y la base. El cuello es la parte más inferior de la vejiga y también la más fija, por decirlo de algún modo. Se inserta en su posición mediante dos fuertes bandas fibromusculares que conectan el cuello y la porción pélvica de la uretra con la cara posterior inferior de cada hueso púbico. En las mujeres, estas bandas fibromusculares se denominan ligamentos pubovesicales. Junto con la membrana perineal, los músculos relacionados, que serían los elevadores del ano y los huesos púbicos, estos ligamentos sostienen la vejiga. En los hombres, las dos bandas fibromusculares se denominan ligamentos puboprostáticos, porque se mezclan con la cápsula fibrosa de la próstata que rodea el cuello de la vejiga y la porción adyacente de la uretra. Aunque se considera que la vejiga urinaria es un órgano pélvico en el adulto, ocupa una posición más alta en la infancia.
Al nacimiento, la vejiga es casi totalmente abdominal. La uretra comienza de manera aproximada en el borde superior de la sínfisis del pubis, pero con la edad la vejiga desciende hasta después de la pubertad, cuando adopta la posición del adulto. La uretra comienza en la base de la vejiga y termina con una abertura al exterior en el perineo. El trayecto que sigue es significante y es diferente en las mujeres y en los hombres. Comenzaremos hablando de la uretra femenina. En las mujeres, la uretra es corta, mide unos 4 centímetros de longitud. Sigue un trayecto ligeramente curvado cuando pasa en sentido inferior a través del suelo pélvico hacia el perineo, donde atraviesa el espacio perineal profundo y la membrana perineal antes de abrirse en el vestíbulo que se ubica entre los labios menores. La abertura de la uretra es anterior a la abertura vaginal en el vestíbulo. La cara inferior de la uretra está unida a la superficie anterior de la vagina. En relación con el extremo inferior de la uretra, hay dos pequeñas glándulas mucosas paraneurales, las glándulas de Skene o Skene. Cada una drena mediante un conducto que se abre hacia el borde lateral del orificio externo de la uretra. Ahora hablemos de la uretra masculina. En los hombres, la uretra es larga, de unos 20 centímetros, y se dobla 2 veces en su trayecto. Comienza en la base de la vejiga, atraviesa en sentido inferior la próstata, pasa por el espacio perineal profundo y la membrana perineal, y entra inmediatamente en la raíz del pene. Cuando la uretra sale del espacio perineal profundo, se dobla hacia adelante para seguir en sentido anterior en la raíz del pene. Cuando éste se encuentra flácido, la uretra sufre una curvatura, esta vez en sentido inferior, al pasar de la raíz al cuerpo del pene. Durante la erección, la curvatura que existe entre la raíz y el cuerpo del pene desaparece. La uretra masculina se divide en 4 porciones: preprostática, prostática, membranosa y esponjosa. Hablemos de la porción preprostática o intramural. La porción preprostática de la uretra mide aproximadamente 1 centímetro de longitud. Se extiende desde la base de la vejiga hasta la próstata y se relaciona con un manguito circular de fibras musculares lisas, a lo que llamamos el esfínter interno de la uretra. La contracción de este esfínter impide el movimiento retrógrado del semen hacia la vejiga durante la eyaculación. La porción prostática. La porción prostática de la uretra mide de 3 a 4 centímetros de longitud y está rodeada por la próstata. En esta región, la luz de la uretra está marcada por un pliegue de mucosa longitudinal en la línea media, a lo que se le llama la cresta uretral. La depresión situada a cada lado de la cresta es el seno prostático. Los conductos de la próstata desembocan en estos dos senos. En la mitad de su trayecto, la cresta uretral aumentada de tamaño para formar una elevación de aspecto circular, a lo que llamamos el colículo seminal. En los hombres, este colículo seminal se emplea para determinar la posición de la próstata durante la reacción transuretral de la próstata. En el centro del colículo seminal se abre un pequeño fondo de saco ciego, el utrículo prostático. Se cree que este es el homólogo del útero en las mujeres. A cada lado del utrículo prostático se encuentra la abertura del conducto eyaculador del aparato reproductor masculino. Por tanto, la conexión entre los aparatos urinario y reproductor en los hombres tiene lugar en la porción prostática de la uretra. Porción membranosa o intermedia. La porción membranosa de la uretra es estrecha y atraviesa el espacio perineal profundo. Durante su tránsito por este espacio, la uretra está rodeada tanto en hombres como en mujeres por el músculo esquelético del esfínter externo de la uretra. Ahora, por último, la uretra esponjosa. La uretra esponjosa está rodeada por el tejido eréctil, a lo que llamamos el cuerpo esponjoso del pene. Aumenta de tamaño para formar un bulbo en la base del pene y de nuevo al final del mismo para formar la fosa navicular. Las dos glándulas bulbouretrales que hay en el espacio perianal profundo forman parte del aparato reproductor masculino y se abren en el bulbo de la uretra esponjosa. El orificio externo de la uretra es una hendidura sagital situada en el extremo del pene. Aquí culmina mi explicación sobre la anatomía de los componentes del sistema urinario. Gracias.